Hola, muy buenos días, estimados jóvenes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Si me escuchan bien, por favor, alguna señal, de repente un like, algo para saber que todo está bien. Sí, Sí lo se Bien, escuchamos. escucha. listo, gracias. Bien, muchachos, soy la profesora Elba Herrera. Vamos a tener el curso de lenguaje, así que vamos a iniciar la semana muy bien. Es un curso transversal. Es necesario conocer la parte gramatical para todos todas las asignaturas, creo yo, ¿no? Porque si tenemos un buen dominio de la gramática, podemos escribir bien, podemos expresarnos bien, podemos entender mejor los enunciados de los diferentes cursos, así que es transversal. Y espero que todos ustedes puedan también dedicarle tiempo a todas las asignaturas, porque es importante que tengan una preparación integral para poder concretar ese objetivo tan anhelado que es el ingreso directo. Nuestro curso tiene una naturaleza teórica y práctica, lo que nos va a permitir interactuar, que ustedes puedan formular sus preguntas, que puedan responder, que puedan participar en clase a través de los distintos ejercicios que se les va a proponer, tanto en el PPT como también de las 12 preguntas que están en la práctica, se va a desarrollar 4. ¿Por qué no las 12? Porque ustedes van a tener un gran soporte, un gran apoyo en consulta académica. Y mis colegas, mis compañeros de consulta académica desarrollan las 12 preguntas. Entonces van a tener esa posibilidad de ustedes hacerles llegar también a los colegas, ¿no? De consulta. Por ejemplo, el lenguaje tiene los días lunes de 3 a 5, tiene los martes, tiene los miércoles creo que es de 6 a 8, jueves también está de 5 a 7. En los distintos horarios que ustedes puedan asistir, también tienen esa opción de hacer llegar sus consultas o a mi persona de manera directa, que me encantaría ayudarlos en cualquier pregunta, inquietud que tengan de nuestra asignatura. Vamos a desarrollar la parte gramatical, los 4 componentes, la parte morfológica, fonológica, sintáctica, semántica, y esta se va a complementar muy bien con lo respecto a la normativa, ¿no? Vamos a aprender las reglas, por ejemplo, del acento escrito, el uso de las letras mayúsculas, minúsculas, la puntuación, que es fundamental para una buena redacción, y esto se complementa con 2 temas que son muy sencillos, como la realidad lingüística del Perú y la comunicación, el tema que hoy vamos a desarrollar. Un consejito importante que me gustaría que lo tengan en cuenta es que se organicen bien. Organicen bien su tiempo, su horario, para que puedan dedicarle determinado tiempo, ¿no? A cada una de las asignaturas, para que de esa manera ustedes puedan rendir de manera satisfactoria el examen, ¿no? Y no suceda pues como a veces a última hora uno quiere repasar todo y nos estresamos, se complica más la situación porque son diversos temas y además son tantos cursos y no quisiéramos caer en ese nivel de estrés o ansiedad. Es tan importante la parte emocional que también debemos manejarla bien. Bueno, soy lingüista, soy educadora sanmarquina y con muchos deseos en este día primero, primer día de clase. Y con ese mismo entusiasmo espero que terminemos el transcurso de esas 19 semanas de clase que vamos a tener, muchachos. Les propongo un trabajo en equipo que implica compromiso de parte de ustedes y por supuesto el mío, para poder llegar a ese anhelo, ¿no? Que después de las 19 semanas podamos decir misión cumplida, ya ingresaron, y eso será para nosotros también motivo de alegría. Muchachos, cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen saber en clase, pueden activar el micro o a veces de repente por el chat. Prefiero por el micro porque es más directo escucharlos, ¿no? Y puedo atender de inmediato sus preguntas. Clase dictada debe ser una clase repasada y una clase evaluada.
todo lo que hoy lo que voy a exponer y lo que van a aprender, lo voy a evaluar la siguiente clase. Así vamos a ir repasando, recordando y de tal manera que no haya problemas en el examen. Bueno, voy a desactivar mi cámara porque baja la velocidad del internet cuando están conectados a varios equipos y también porque tengo una pequeña en casa que es súper inquieta, propio de su edad, ¿no? 2 añitos. Entonces va a estar de repente aquí jalando, cogiendo una cosa en mi escritorio y para que no se distraigan, pues voy a desactivar mi cámara, pero yo voy a estar aquí conectada hasta el final de nuestra clase. Muchachos, bienvenidos una vez más. Empecemos sin más preámbulo entonces el desarrollo del tema que ya están viendo en pantalla, la comunicación. A ver, desactivo mi cámara entonces y ya podemos ahora sí empezar con una breve definición de comunicación. ¿Me confirman? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Se ve? ¿Está todo claro? Sí, Miss, Sí, se ve. profesora, Oh, gracias. listo, muy bien. Bien, muchachos. A ver, ¿qué vamos a decir? La comunicación es un proceso, por supuesto que sí, y tiene que ser con la participación por lo menos de 2 elementos, porque si no sería un monólogo. Yo tengo que ser emisor que reciba la respuesta de un receptor y poder interactuar, ¿no? Entonces decimos que va a haber intercambio de información. Pero el emisor que va a elaborar el mensaje tiene que emplear un código que también conozca el receptor, porque si no, no hay manera de comunicarnos. Les pongo un ejemplo. Nogapa shutiga elbam, nogaga ankashpitamka, nogaga yachatsikohmika, kananjunaj kushishka shamuru hamkunata yachatsianajpaj. ¿Alguien entendió este pequeño mensaje? A ver. ¿Qué han entendido? ¿Qué han podido descodificar? ¿Alguien de esta sala habla quechua? Por si acaso. No. Rubén me pone un gesto. Felipe, no. Bueno, pues tienen la gran oportunidad de aprender el quechua. La Miss Elba, la profesora Elba es profesora de quechua, ¿no? Mi especialidad es lingüística andina, así que un gran tiempo lo he dedicado a la parte andina y esto es también para mí una gran ventaja como hablante de la lengua quechua, dedicarme a la docencia, a la enseñanza del quechua como lengua materna y como segunda lengua. Así que en clases va a haber, dependiendo por supuesto la temática, la siguiente semana vamos a por lo menos escribir algunas frases porque el tema es realidad lingüística. Pero hoy ha sido solo un preámbulo, una introducción para que ustedes tengan en cuenta que el código es muy importante que sea común entre emisor y receptor. Bien. La comunicación no es exclusiva de los seres humanos. También se comunican las plantas, los animales, pero la más diversa, la más compleja, por supuesto, es la comunicación humana, ¿no? La comunicación humana puede ser no verbal, claro, a través de un gesto, a través de una mirada, ¿no? Podemos transmitir un mensaje con el simple hecho de el movimiento de nuestro rostro, de nuestro cuerpo, transmitimos un mensaje y es más efectivo todavía, ¿no? Yo recuerdo de pequeña era muy traviesa, inquieta y entonces una sola mirada de papá me decía, pórtate bien porque si no te cae. La mirada lo decía todo. Entonces ya entendía un mensaje que es de tipo no verbal. Pero cuando es verbal, cuando se utiliza la lengua, podemos recurrir a la oralidad o a la escritura. Cuando recurrimos a la oralidad, va a haber producción de sonidos. Vamos a articular sonidos. Vamos a articular los fonemas, para ser exacto.
O al momento de escribir, vamos a emplear letras, grafemas, para representar a los fonemas, ¿no? Porque el castellano tiene una escritura fonográfica. Muy bien, vamos al siguiente cuadro. Esa comunicación humana verbal, también llamada lingüística, dijimos que puede ser oral o escrita. Algunos términos equivalentes que podrían utilizar en una práctica o en un examen cuando se trata de oral es la palabra auditiva o también acústica. Por eso es que esta se llama auditiva oral. ¿M? Y la escrita puede llamarse visuográfica. Más que visual, visuográfica. Porque visual puede ser, por ejemplo, los colores del semáforo, ¿no? Y no hay escritura. Entonces vamos a omitir esto. Preferible quedarnos con escrita o visuográfica. Uy, ¿qué pasó acá? Se movió. Uy, ese es el gran problema cuando ya está diseñado, ¿ya? Pero entonces nos quedamos más con el término que corresponde visuográfica. Utilizamos letras, grafemas. Ya sabemos en el castellano utilizamos 27 letras para representar a 24 sonidos. ¿M? Muy bien. Si yo tengo una conversación vía telefónica, oral. Voy a declamar un poema, oral. Voy a pasar una entrevista laboral, oral, ¿no es cierto? Y si yo tengo la prescripción médica, a ver, tratamiento contra tal enfermedad, ya, correcto. Entonces, la prescripción médica, el descanso médico, una constancia de trabajo, una carta, un aviso publicitario, ¿no? Ya sea en el periódico, va a ser considerado una comunicación de tipo escrita o visuográfica. Estas se pueden complementar con la que es no verbal. No verbal. Las señales de tránsito. Muy bien. O de repente los colores que emplea, ¿no? El árbitro en un partido de fútbol, los colores de las tarjetas, para indicar a un jugador que quede expulsado, le mostrará una tarjeta roja y todos entendemos cuál es el mensaje. O una llamada de atención con una tarjeta amarilla. Así que va a haber comunicación no verbal basado en colores. Vamos a la playa y hay una banderola roja. Peligro, cuídense. El mensaje lo captamos a través de la visión. Por eso que esos colores sería visual. Después de la participación de un expositor, de un ilustre expositor, el auditorio aplaude. Hay sonido, ¿no es cierto? Decimos que es auditiva. A través de los gestos, de pronto estoy enojada o de repente estoy estresada. Se va a notar en mi rostro, por supuesto, enojado con el ceño fruncido. Y eso es una comunicación o movimiento corporal, ¿no? De repente para decir un sí o un no, movimiento de la cabeza, gestual. Y si alguien me da un apretón de manos, por mi cumpleaños o por Día de la Madre o Día del Maestro, también entonces la información se capta a través del tacto. Sería una información táctil. Lo que vemos en pantalla, esto es del sistema Braille. Y la comunicación química a través de la segregación de ciertas feromonas, ¿no? Así que esto complementa muy bien a la comunicación de tipo verbal. Puedo estar utilizando la lengua y acompañándolo de gestos, de algunos sonidos. Veamos la comunicación no humana, que también tiene distintas clasificaciones.
el canto de los pajaritos, el maullido de los gatitos, ¿no? Hay un sonido, por lo tanto decimos acústica. O cuando podemos captar a través de la visión el cambio de pigmentación, el color de los plumajes, visual, a través de un contacto físico, lamidos, picoteos, táctil y la segregación de sustancias. Un zorrino, cuando orina, va a dejar un olor que va a ser característico, ¿no? Un olor característico que no se compara a nada. Segregación de sustancia. Química, entonces. La danza de las abejas para indicar qué tan lejos o qué tan cercano está la fuente del alimento. Entonces ahí hay movimientos, eso será de tipo gestual. Bien, así determinamos que hay dos grandes grupos de comunicación. ¿Y cuál es la que me pueden preguntar con mayor recurrencia? La que es humana porque tiene variedad de signos. Por ejemplo, que nos digan, a ver, la imagen, ¿no? La imagen nos escriben, a ver, que nos pongan algo así y no hay nada para escribir. ¿Qué pasó? No tengo una plantilla. A ver, ¿en qué PPT habrá una plantilla? Acá, ¿no? Esta, por ejemplo. Si me dicen, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde está el signo igual? Esta, ¿qué clase de comunicación sería? A ver, ahí lo tienen en pantalla. ¿Qué dirían? ¿Humana o no humana, muchachos? Bueno. Es humana. ¿Verbal o no verbal? Verbal escrita. Ah, hay un Verbal, detalle. verbal escrito. No, no verbal. Sí, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que ser no verbal? ¿Por qué? Porque acá no Más hay frecuente, signo, claro, no hay signo lingüístico. ¿Y cuándo se dice que hay signo lingüístico? El signo lingüístico tiene dos componentes, tiene el significado y tiene el significante. Y en el significante están las letras, están grafías, grafemas. Y acá no vemos eso, es un símbolo distinto a la parte verbal. Entonces, ¿qué sería esto? Sería una comunicación de tipo humana, sería no verbal, pero sería visual porque se capta la información a través de la visión. Entonces, es visual. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos para una aplicación directa? De repente nos dice las instrucciones en una cartilla de vacunación, ¿no? De repente nos presentan instrucciones. ¿Qué serían las instrucciones en una cartilla de vacunación? ¿Qué tipo de comunicación? Humana, verbal escrita. Excelente. Ahora sí podemos decir, perdón, que es humana y escritura, verbal escrita, o también la puedo llamar visuográfica. Correcto. Listo. Bueno, muchachos, son ejemplos sumamente sencillos, muy aplicativos, directos, que tranquilamente nos podrían proponer, ¿no? Luego, vámonos, esto ya lo expliqué, esto también. Vámonos acá. Fíjense, hablamos de los elementos de la comunicación. Les decía que es importante que se presente
emisor y receptor. ¿Por qué? Porque si no hay emisor, no habría una fuente de información, no habría alguien que elabore el mensaje, ¿no? Este es el punto de origen, es el que codifica el mensaje. Codifica el mensaje, elabora el mensaje, es el hablante, es el emisor llamado codificador. El mensaje que elabora tiene que llegar a un receptor, que es el que interpreta, el que decodifica. El receptor es el oyente. El mensaje que va a llegar del emisor al receptor tiene que pasar por un camino, por una vía, y esa vía es el canal. Es el soporte físico. Podrían ser las ondas sonoras, podría ser el internet, podría ser una pizarra en una clase presencial, la pizarra acrílica, por ejemplo, o de repente en un texto que podamos tener impreso el papel, ¿no? Eso sería el medio físico. El mensaje es la información transmitida acerca de algo. Tiene que ver un tema. Ese tema es el referente. El referente, ¿de quién hablamos o de qué hablamos? Si digo, a ver, un ejemplo como el Perú es un país plurilingüe. ¿Cuál es mi tema? Mi tema es el Perú. Y todo lo que diga del Perú es el mensaje, ¿no? Es el mensaje. Muy bien. De esta manera determinamos el elemento referente. Es importante, el código ya lo demostré cuando les mencioné un pequeño saludo en quechua, cuando les dije, a propósito, mi mensaje fue muy cortito, ¿no? Creo que les dije, Nogaga y Achatzikosmika, es yo soy profesora, Ancash Pitamka, soy de Ancash, Kananjunas Kushish Hashamuru Hamkonata y Achatzianaspaj. El día de hoy vine muy contenta para enseñarles a ustedes, ¿no? Esa pequeña expresión se podría entender si el receptor también tiene manejo, dominio del código quechua. Pero quizá algunos no pudieron entenderme y algunas frasecitas tal vez se podría descifrar. Pero el otro elemento que también se hace necesario en este circuito de la comunicación es la circunstancia, porque la comunicación siempre se lleva a cabo en un determinado lugar y a una determinada hora, ¿no? Hay tiempo y lugar, la época, el momento, eso constituye la circunstancia. Bien, muchachos, ahora sí, cada uno de estos elementos hay que recordarlo, tenerlo presente en el momento que lo vamos a asociar con las funciones del lenguaje. Eso es la parte central, la parte medular, la columna vertebral de esta semana es eso, la función del lenguaje, cómo se asocia con los elementos de la comunicación, que en breve lo vamos a desarrollar. A ver, veamos ahora este pequeño ejemplo. Vamos a ponerle puntaje. Cada ejercicio que se responda bien va a tener un puntaje de 20, ¿ya? Vamos a ver a cuánto llegan ustedes. Y también es importante que puedan ustedes mismos autoevaluarse, ¿no? Que puedan ver, a ver, ¿entendí la explicación? Sí es muy importante que ustedes mismos en cada clase puedan estar examinándose, evaluándose. Así que chicos, manos a la obra. Tienen un par de segundos para responder estas dos preguntas. Exagerando medio minuto. Y luego vamos a hacer una solución general.
Listo, muchachos. A ver, ¿qué clase de comunicación sería los silbidos de un joven? Acústica. L- Primero vamos a partir de que es una comunicación Humana. humana. Humana, por supuesto, no verbal y como hay sonido, Acústica. acústica. Excelente. ¿Ya estamos? Una carta de renuncia. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué puede ser? Verbal, Comunicación humana, visual. verbal, visual. Ujú, claro que sí. Es humana, hay lengua, es verbal y eso se puede observar. ¿Ok? La danza de las abejitas, circular, semicircular. ¿Qué estilo tendrá esa danza? Transmite un mensaje. ¿Qué es? No humana, Comunicación Gestual. no Ujú, no comunicación humana, gestual, correcto. Uy, a ver, algo parecido al ejemplo que les mostré. ¿Qué sería esto? No verbal, visual. No verbal, visual. Excelente. Cuando veamos signos que no son lingüísticos, de hecho pensamos en no verbal. No verbal, correcto. Cuando estaba en el taxi, Daniela recibió un mensaje. Daniela es el receptor, ¿no? Un mensaje por WhatsApp en donde le informaba a Ana. Ana tendría que ser emisor. El taxi sería la circunstancia. Le informaba sobre la hospitalización de Luis. Ese sería mi tema, ¿no es cierto? ¿De qué voy a informar? De la hospitalización de Luis. Entonces, ¿qué puede quedar eso como clave? La A. La A. Para que no se equivoquen, aquí en la B voy a hacer un pequeño cambio. Adrede, para que sea como un distractor nada más, le voy a poner canal y así quedaría como respuesta a esto, ¿no? Listo, muchachos. Si marcaron así, 20 puntos. Vamos ahora sí, acercándonos poco a poco a la parte central que les dije que es las funciones del lenguaje. ¿Cuántos de ustedes, queridos jóvenes, tienen dominio de otra lengua aparte del castellano? A ver, ¿qué lengua hablan? Aunque sea un nivel básico, intermedio o avanzado, ¿qué otra lengua emplean para comunicarse? ¿Alguien es bilingüe en esta sala? ¿Castellano, inglés? ¿No? ¿Todos son monolingüe castellano? No creo, ¿eh? No creo. A ver, ¿quién sabe inglés? ¿Daniel? ¿Sí? Sí, sí, un poco. Ah, me parece bien. ¿Quién más? A ver, Leticia. Cuéntame, Leticia, ¿a qué edad aprendiste el inglés? Yo diría que aprendí inglés a los 13 años, quizá. Excelente, a los 13 años. ¿Y lo llevaste con todo el programa de básico, intermedio, avanzado? No, lo aprendí por mi cuenta. Con mis Uy, hermanos lo aprendimos. uy, qué bueno, Leticia, qué bueno. Pero imagino que por lo menos cogiste un libro de gramática, un texto, gramática, de repente un diccionario o quizá algo virtual, porque hay mecanismos para poder aprender, ¿no es cierto? Ah, Cuéntanos, Leticia, ¿cómo fue? la verdad, yo aprendí traduciendo las palabras directamente y estructurándolas basándome en programas que veía en la televisión. No, no aprendí gramática. Excelente. Qué bien, Leticia. Qué bien. Te felicito. Ser autodidacta para aprender una lengua, wow, es todo un trabajo. Qué bien.
Pero quizá otros, y no me lo han dicho, tal vez son tímidos por el primer día de clase, han llevado en el británico o en el himna o en el colegio ya lo básico, ¿no? Algo. ¿Por qué les hacía esta pregunta? Porque es importante que a partir de estos ejemplos podamos entender la diferencia entre lenguaje, lengua y el habla. Todos nosotros hemos nacido con una capacidad para aprender, una capacidad especial para adquirir lenguas. Digo lenguas en plural porque esa capacidad no tiene límite. No es que solamente está diseñado para una lengua materna o una segunda o una tercera lengua. Los seres humanos pueden ser políglotas. Claro que sí, gracias a esa capacidad. Pero si hubiese algún daño en el área cerebral, sí hay cierta dificultad, por supuesto. En resumen, el lenguaje es una capacidad que permite aprender. Aprendemos una lengua cuando somos conscientes y adquirimos una lengua cuando es de manera natural, espontánea. El castellano, seguramente todos de ustedes lo han adquirido. No han tenido un profesor desde su primer añito, segundo añito. No, el mejor medio ha sido la casa, escuchar a papá, mamá, hermanos, ¿no? Mi pequeña de 2 años, por ejemplo, desde que, a ver, estando embarazada seguía trabajando porque era virtual, así que mi pequeña escuchaba todas mis clases desde mi vientre y ella ya tiene el dominio del castellano y del quechua. De repente no me habla en quechua, pero me entiende perfectamente, que a veces yo trato de hacerlo, pónganse algo discreto, le digo, mamá, le das una miradita a Jocelyn, voy un rato al mercado. Le hablo en quechua a mi mami, porque Jocelyn no codifique ese mensaje y Jocelyn se las sabe todas. Ella ya me está esperando en la puerta porque sabe que voy a ir al mercado. Y yo pensando que no va a entender, ¿no? Con sus 2 añitos me entiende perfectamente. Entonces depende el medio en que está. Si mi entorno habla en shipibo, voy a aprender shipibo. Si es asháninka, asháninka. Así que, ¿qué es lo que nos permite aprender o adquirir? El lenguaje, es esa capacidad. Innato porque nace con nosotros. Universal porque lo tienen todos los seres humanos. El lenguaje no se aprende. El lenguaje no me lo enseña una institución. El curso, asignatura, se llama lenguaje, es otra cosa. Pero la capacidad es parte de nuestro código genético. Es limitante porque esta es la parte primordial. Sin el lenguaje no podemos aprender una lengua. ¿Y qué es lengua? Un sistema de signos lingüísticos. ¿Por qué sistema? Porque tiene reglas. Reglas fonológicas, morfológicas, sintácticas y semánticas. La lengua es abstracta, está en la parte mental, almacenada en la mente cerebro de cada hablante. Es social porque está en una comunidad y es producto histórico. ¿Por qué? Porque es producto de una evolución. El latín, por ejemplo, evolucionó, pasó por diferentes etapas hasta constituir distintas lenguas, como el francés, el portugués, el catalán, el castellano, ¿no? Es producto de esa evolución del latín. La lengua, al ser abstracta, necesita un medio para materializarse. Y ese medio es el habla. Cuando hablamos, hacemos uso del aparato fonador. Hay articulación.
es concreto, emitimos un sonido concreto. Usamos la gramática, usamos la lengua y nadie habla de la misma manera. De acuerdo a nuestra edad, nos expresamos, de acuerdo a nuestra condición social, de acuerdo al género, al nivel cultural, nivel de educación, tenemos una forma particular de expresarnos. Por eso es que el habla es individual. Es pasajero, efímero, momentáneo. Terminamos de emitir un sonido y no hay registro alguno. Eso es lo que caracteriza el habla. Si no hay lenguaje, no hay lengua. Y la lengua necesita del habla para evidenciarse, ¿no? Para concretizarse. Está todo interrelacionado. ¿Y cuando hablamos de idioma? ¿Qué entendemos por idioma? Cuando el Estado oficializa a cualquiera de las lenguas naturales, decimos que ha surgido un idioma. El Estado lo respalda a través de un documento oficial, como en este caso, la Constitución. El Estado peruano considera que el castellano, el quechua, el aymara y demás lenguas aborígenes, llámese shipibo, ayánica, aguajún, etc., son idiomas. Y como son idiomas, tienen que utilizarse en distintos espacios, porque lo que ha determinado para que sea idioma es tener en cuenta los factores extralingüísticos. La educación. El idioma tiene que utilizarse en la educación. Así que si el quechua, el aymara son idiomas, tiene que darse un sistema educativo bilingüe en quechua, en aymara, en ayánica, en shipibo. En la administración pública, voy a la SUNAT, estoy en una comunidad de quechuahablantes, tiene que ser la atención en quechua, suena bonito. Me voy a un centro de salud, el médico, la enfermera, tiene que tener dominio del quechua. Pero eso pasa, eso no pasa, suena bonito. A veces, les cuento mi experiencia, suena un poco, ajeno a la realidad, pero se da. Yo muy grande aprendí a hablar el castellano, a escribir en castellano. Era netamente monolingüe. A mi comunidad llegaban docentes solo castellano hablantes y todos los niños éramos monolingües quechua. Entonces no había forma de progresar, de educarnos. Teníamos que optar o quedarnos toda una mañana o toda una tarde en un salón de clase donde el profesor no nos entendía o que nosotros tampoco lo podíamos entender. Consecuencias, nos íbamos felices a nuestra chacra, a trabajar con los padres y ya la educación en segundo plano. Ya bastante grande, tuve que aprender el castellano, ¿no? Entonces no se da pues una coherencia con la realidad en algunas zonas. Así que ahora sí saludo la iniciativa del ministerio que sí le está dando prioridad a las lenguas originarias, ¿no? Ya tenemos información en quechua, periódico, una revista, de repente, hasta se puede sustentar una tesis en una lengua originaria y vale por supuesto la lengua, ¿no? Muchos que van a sustentar la tesis de maestría o de doctorado tienen que rendir una prueba si son hablantes de una lengua aymara o el quechua les vale. Y eso es importante, ¿no? Ya se le da la importancia que le corresponde a esta lengua originaria. ¿Será que todas las lenguas son igualitas? No, las lenguas van cambiando. Las lenguas presentan variaciones. A esas variaciones se les llama
dialecto. Yo como Ancashina, Pomabambina, tengo un dialecto andino. ¿Y tengo que usarlo eso en mi clase de lengua? No. Si ustedes tuviesen un profesor que habla shipibo, tiene un castellano amazónico, si lo usa en clase, va a haber de repente algunos aspectos que no van a poder entenderlo fácilmente, porque está utilizando un dialecto diferente al de ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que alinearnos, tenemos que ir a esa parte formal, al dialecto estándar. Yo tengo que impartir mi clase haciendo uso del dialecto estándar, porque esto es el denominador común entre todas las variedades. ¿Cómo yo puedo hacer uso del estándar? Conociendo gramática. Claro, gramática normativa. ¿Qué entiendo por dialecto? ¿Es un insulto? ¿Es algo peyorativo? No. Que yo les diga yo hablo un dialecto del quechua es real. Ustedes hablan un dialecto del castellano, es real. Las variaciones que se presentan en la lengua por factores geográficos, como por ejemplo, un estudiante chileno habla el castellano distinto de un estudiante venezolano, lo habrán notado, o un estudiante que radica en la zona de España, distinto de alguien que esté en México. Así que los cambios se pueden dar, las variaciones por factores geográficos, por factores sociales. Y cuando hablo de social me refiero a la edad. Ustedes, los jóvenes, se expresan distinto a los adultos, distinto a los niños. Ustedes que son académicos, nosotros que somos académicos, nos expresamos distinto de aquel o aquella que solamente es una persona ágrafa, ¿no? Que no tiene dominio de la escritura, entonces tiene un código más restringido. Se evidencia en distintos niveles: sintáctico, fonológico, morfológico, fonético, léxico. Un ejemplo de fonético. Hay una mosca sobre la mesa. Mosca. Otro dice mosca. Mosca. Moj, con una aspirada. Seguimos pensando, seguimos identificando cuál es el significado. Lo único que ha cambiado son los sonidos, pero se entiende. Hay una mosca sobre la mesa, ¿no? Mosca, mosca. A nivel léxico, mazorca, choclo, maíz, elote, tiene un único referente. Solo son diferentes cambios a nivel de palabra. Morfológico, espérame un momentito para atenderte. Espérame un momentico. Decir momentito, momentico, solo es un cambio. Morfológico, porque va en el morfema diminutivo. Sintáctico. Yo pan como. ¿Por qué no digo yo como pan? Estoy haciendo un cambio, el verbo lo llevo al final. ¿Por qué se puede dar eso? Posiblemente por una influencia del quechua, porque en el quechua el verbo siempre va al final. Entonces digo yo pan como, estoy siguiendo el sujeto, el objeto y verbo al final, que es sintaxis del quechua. Entonces yo como hablante de el dialecto andino voy a tener expresiones de ese tipo. O el doble posesivo, de mi casa su puerta es negra. De mi casa su puerta. ¿Por qué no digo la puerta de mi casa? Influencia de una lengua andina. ¿Sí? Entonces, muchachos, vamos al grano. ¿Esto cómo me pueden preguntar? Vamos a ver un ejemplito bien sencillo. Voy a coger esta plantilla porque está bien interesante para poder escribir.
Ya, esta la voy a eliminar. Acá vamos a escribir algunos ejemplitos para determinar si es estándar o no. Solamente 5, ya por cuestión de tiempo. Por favor, ustedes determinen cuál de estas vendría a ser la que se ha expresado de manera correcta. Es decir, donde se haya empleado el dialecto estándar. Si les piden cuál de estas corresponde a dialecto estándar, ¿qué marcarían, muchachos? Dos. La 2. ¿Alguien tiene otra respuesta? A ver, ¿por qué descartarían la 1? O aparte de 2, ¿hay otra respuesta? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Ok, vamos a ver la 2. Antes expliquemos qué pasó con 1. Había muchas ofertas. Esa es una oración impersonal. El verbo es impersonal, lo que significa que no tiene sujeto. Si no tiene sujeto, según la normativa, el verbo haber solamente se puede conjugar en tercera persona y singular. Por lo que descartamos inmediatamente habían. Debe ser había. Muchas ofertas. Puedo decir había, hubo, hay, habrá, pero no plural. Entonces vamos a la 5. ¿Y la 5 tampoco es estándar o está bien? ¿Qué dicen de la 5? Chicos, en nuestra clase de lenguaje Está es bien. válido si nos equivocamos bien. Y si no, no pasa nada. Así que no tengan temor si me equivoco, qué dirá la profesora, qué dirá el compañero. Eso no es relevante. Aquí lo importante es que ustedes se sientan libres de preguntar, de opinar, de aportar a la clase. Y por ahí escuché una jovencita, una señorita, qué bien, hija, te felicito, dio su respuesta, dijo, es correcta, dijo, ¿no? Sí, Habían ya que remodelado. hay sujeto Claro, tácito y va con eso, pues, ¿no? excelente. Qué diferente es que 1 y 5. ¿Por qué?
Porque en la 5 el verbo haber es auxiliar. El verbo principal es remodelar. Entonces, esto yo lo puedo poner en singular, en plural, porque es auxiliar. Hay una perífrasis verbal, ¿no? Que en la semana 11 les voy a explicar, pero como un adelanto. Este sí puede ir tranquilamente en plural. ¿Es correcto? Es estándar. Vamos a la 2. Sujeto yo. Me alegro. ¿De qué? De algo. Yo me alegro de eso. Es el complemento de verbo. Empieza con la preposición. ¿Es correcto? Correcto. Yo pienso. ¿Qué piensas? Yo pienso que es inocente. Yo pienso eso. Debería ser sin la preposición. Este es el error. Ese de está de más. Hay un dequeísmo. Incorrecto. No es estándar. Juan prestó libros. ¿A quién? A los amigos. Pero los amigos está en plural y le está en singular. No hay concordancia, lo que significa que es incorrecto. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces tiene su aplicación. Esto es la manera como podrían preguntarnos. Y por supuesto que habrá mucho más. Como en estos momentos ustedes van a empezar a analizar algunas preguntas de este tipo. O más adelante, creo que es más adelante. Por ahora vamos a ir a algo más de tipo conceptual. Por favor, muchachos, desarrollen la pregunta número 2. La B. Listo, muchachos. Únicamente los humanos presentan lenguaje. ¿Qué es? ¿Falso o verdad? ¿Verdad? Verdad. ¿Verdad? Es el valor de la verdad. Verdad, ¿no es cierto? Porque es inherente al ser humano. Correcto. ¿Todas las lenguas son consideradas idiomas? ¿Verdad? Sí. Verdad. ¿Todas las lenguas son oficializadas? Falso. No todas, ¿verdad?
¿Por qué no todas? Porque tiene que haber predominio. Hay lenguas que están en peligro de extinción, no la usan, no son oficializadas. Así que no todas son idiomas. Para ser idioma, el Estado tiene que oficializarlos y tiene que ser una lengua de la mayoría, ¿no? Que tenga predominio. A ver, la C me parece interesante, analicen. Las lenguas ágrafas. ¿Qué es eso? Lengua que no tiene escritura. Una lengua que no tiene escritura, ¿no tiene gramática? Falso. Recontra falso. Claro, toda lengua con o sin escritura tiene gramática. Todas, todas. Las plantas, ¿no se comunican? Falso. 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 Dijimos que animales y plantas se comunican. Ok, así sería la respuesta, ¿no? Falso. A ver, de la 2, ¿cuál es correcto? La B, la B. La La B. 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 Excelente. La B. Llegaron a sus La B. 20 puntos más. Correcto, sí, sí. El habla es la concretización, es la parte evidente, audible, perceptible. Correcto. Bueno, y ahora nos preparamos para analizar la parte central de nuestra clase. ¿Cuál es eso? La función del lenguaje. Fíjense, tenemos la asociación de una función con un elemento de la comunicación. Es clave, ¿ah? Hay que saber cuándo se dice que es la función representativa. ¿Cuándo se dice que es la función referencial? Decir referencial, representativa o denotativa es lo mismo. Pero ¿cómo me doy cuenta que un enunciado tiene función representativa? Cuando se informa de manera objetiva sobre algo o sobre alguien. Andrea. Andrea es mi referente. Yo voy a decir algo de Andrea. ¿Qué digo de Andrea? Estudia inglés en San Marcos. Es una información objetiva. Claro. Pero si yo dijese, Andrea es una jovencita sumamente estudiosa, aplicada y muy dedicada en todo, ya se pierde la objetividad y pasa a ser una expresiva. Entonces, el contraste entre representativa y expresiva, ¿cómo se da? La representativa presenta información objetiva. El Perú es un país sudamericano, es un país plurilingüe. Estoy informando de manera objetiva. Y en la expresiva, donde destaca el emisor, porque es el emisor el que va a dar a conocer su opinión, su punto de vista, va a haber elementos que nos ayuden a reconocer esa subjetividad. ¿Cómo has crecido, mi niña hermosa? Está destacando la percepción del emisor. Me encantó la visita. Expresiva. O en un examen de hace mucho tiempo, el examen ordinario decía, perdimos por un insignificante gol. Si decía perdimos por un gol, sería representativa. Pero si dice por un insignificante, hay una valoración y eso es subjetivo. Por lo tanto, es expresiva. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Representativa es objetiva y expresiva es subjetiva. En la representativa destaca el referente y en la expresiva el emisor. Cuando yo me dirijo a un receptor,
Cuando yo le hablo a mi oyente, a mi receptor, y le ordeno, Juanita, siéntate adelante. Juanita es mi receptor. Envío el mensaje para que Juanita haga algo. Ahí estamos en lo que se llama la función apelativa, orden. Juanita, por favor, préstame tu lapicero rojo. Ruego, apelativa. ¿Se han incrementado las tarifas? Pregunta. Todas las preguntas son apelativa o conativa. Todas, pregunta directa o pregunta indirecta. Va dirigido al receptor. Para que éste haga algo, hay que cambiar su conducta, su comportamiento. Busca llamar la atención del receptor. Eso es la apelativa. Listo, muchachos. Ahí están las 3 funciones. Cualquiera de estas nos podrían preguntar. O bien nos presenta un enunciado y nos dice cuál es la función, cuál es el elemento, o simplemente que nos presenten el enunciado y nos diga qué elemento de la comunicación destaca, ¿no? Distintos estilos de preguntar. La fática. Cuando queremos verificar el estado del canal. Y casi siempre me corresponde ese rol, ¿no? Ingreso a clase y siempre les voy a pedir que colaboren en ese sentido, confirmando si todo está bien. Como les digo, mi pequeña, y a él le encanta escribir, pintar. Bueno, escribir todavía no, pues, ¿no? Con sus 2 añitos, pero hace sus garabatos ahí. Entonces se sienta siempre a mi ladito. Entonces yo estoy en mi escritorio, al costado está la pequeña. Y por ahí puede coger la cámara, el audífono, se desconfigura. A veces es inevitable. Por eso es que les voy a decir, chicos, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. También para saber cómo está el canal, ¿no? Y eso es lo que sucede en la fática o de contacto. Su propósito es verificar el estado del canal. ¿Cómo está? ¿Está todo bien? ¿Me van a escuchar bien? O a veces para iniciar una comunicación o para prolongar una comunicación. ¿Cómo inicio una comunicación? Con un saludo. ¿Cómo prolongo la comunicación? Ajá, sí. Oh, ya. Oh, ajá. Esas expresiones no verbales, por supuesto, ayudan, ¿no? Ah, y lo acompaño con la parte verbal, ¿no? Sí, oh. Así que amplío mi tiempo de conversación. Y en la poética o estética se trata de embellecer el mensaje. Ese es su propósito. En un poema va a ser mucho más evidente por las figuras literarias, por los recursos estilísticos para embellecer ese mensaje, poética o estética. Pero también puede darse el caso que tengamos refranes, dichos, ¿no? Ejemplo, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. A camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Y por qué puede ser poética? Hay rima, hay musicalidad, el mensaje tiene armonía, ¿no? Así que viene a ser también un ejemplo adicional de poética. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, punto suspensivo, poética. Y cuando nos toca hablar de la lengua, decir algo de la lengua relacionado a la parte gramatical, por supuesto. Las palabras agudas terminadas en N, S vocal,
reciben tilde. Eso es hablar de la lengua. Los verbos copulativos admiten complemento atributo. El pronombre lo es personal átono. La vocal A es baja central abierta. ¿Es metalingüística? Claro, porque estoy hablando de la lengua. Uso la lengua para hablar de la misma lengua. Eso es metalingüística. Se le llama metaverbal o de glosa. Dicho esto, vamos a las preguntas. Antes te voy a proponer, antes de los ejercicios que ya están, aquí tengo el PPT, antes te voy a proponer un par de ejemplitos. Ay, esta plantilla, otra vez la necesito acá. Ah, me estaba olvidando, muchachos. Siempre me gusta ir de la mano con algunos mensajes de refuerzo. Quiero, por favor, honestamente, que me regalen alguna señal, un mensaje no verbal. Si me han entendido, no sé, alguna reacción, de repente un corazón, de repente un like, de repente un aplauso, algo si me están siguiendo. ¿Sí? Alguito, aunque sea un 5%. No creo 5%, ¿no? Claro, siempre tenemos que llegar al 100%. Bueno, acabo de ver sus expresiones y me da mucho gusto. Así que voy a mostrarles acá algunas preguntitas. Podría ayudarles a determinar qué elemento destaca, qué función, etcétera. Casos bien sencillos, a ver. Y no podía haber otra palabra que no sea Rosita, me dirán. Sí, por supuesto, pero este ejercicio tiene un objetivo, un propósito. Se los voy a explicar después que ustedes me digan cuál es la función del lenguaje que destaca en cada uno de estos. Manos a la obra. A ver, 1 minuto tienen para responder. Van a activar su micro. Ahora analícenlo ustedes.
Listo, chicos. ¿Qué función en la primera? Apelativa. Excelente. Ordena, ¿no? Rosita, escucha. En la 2, Apelativa. 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 3, Referencial. referencial, representativa. Correcto. 4, Expresiva. Emotiva. Emotiva. expresiva, emotiva. Correcto. 5, Metalingüística. Metalingüística. correcto. Metalingüística. Y la última, muchachos. Fonática. Fática. Metalingüística también. A ver. Fática. De contacto. Metalingüística. A ver. Acá hay un Apelativa, detalle mi. importante. Apelativa. Eso. A ver, qué bueno que me dijeron lo que ustedes piensan, porque me permite aclarar. Cuando dijeron fática o de contacto, esto de repente porque lo han visto con los signos, ¿no? Puede llevarlos a error. En la fática es verificar cómo está el canal. A ver, yo voy a ser ponente en un congreso y cojo el micro para saber si mi auditorio me va a escuchar o no. Le digo, hola, 1, 2, 3, probando micro. Hola, hola, buen día. Hola, ¿me escuchas? Sí, 1, 2, 1, 2. Ese es el ejemplo característico en ese contexto de fática. Bueno, que acá diga, puedan escucharme con claridad. Ya, esto puede prestarse para una apelativa. Tengan cuidado, ¿ya? Así que, aló, ¿me escucha? Vamos a ponerle ese contexto para que no haya dudas, ¿ya? Aquí faltó de repente precisar ese detalle. Así que la fática, su intención es verificar cómo está el canal. Pero aquí el quechua presenta 3 vocales. Estoy preguntando. Va dirigido a un receptor. No quiero verificar cómo está el canal. No. Sino es su pregunta. ¿Y dónde se vio preguntas? En la apelativa. Porque va dirigido hacia un receptor. Queridos jóvenes, esto es una apelativa. ¿Y por qué no podía quedarse como metalingüística? Por el signo. Acá es pregunta. Aquí me habla de la lengua, de un aspecto fonológico, vocales. En todas está presente el vocativo. Muchas veces los jóvenes me decían, profesora, siempre que es apelativa va a estar el vocativo, porque siempre lo habían visto así. Y no es así. El vocativo puede estar con cualquiera de las funciones. ¿Sí? Aclarado esto, ¿me han entendido? A ver, regálame un like o algo para saber que me has entendido. A mí es una pregunta. Pregúntame, hijo, dime. Si la metalingüística va dirigida al código en este caso, si yo le haría una pregunta, digamos, maestra, ¿qué quiere decir denotativo? ¿Sería metalingüística o ¿Puede qué? repetir? Sigue con lo que es eh, la intención de dirigir al receptor. Maestra, ¿qué es el código? Siempre que yo pregunto, va a ser apelativa. En un enunciado se puede presentar 2 o más funciones, pero de todas hay uno que destaca. Por eso que en el examen o en la práctica se dice, ¿cuál es el elemento que sobresale? ¿Cuál es el elemento que destaca? De cuando se dice así, ya quita toda ambigüedad. Así que, hijo, tu pregunta, ¿qué es el código? Tiene que ser una apelativa. Pero cuando digo metalingüística,
Metalingüística es que yo hablo algo de la lengua, del aspecto fonológico, morfológico, algo relacionado a la parte gramatical. Eso es metalingüística. Digo, por ejemplo, los determinantes funcionan como modificadores directos de los sustantivos. El adverbio es una palabra invariable. El monosílabo fui no lleva tilde. O sea, hablo algo de la lengua, eso es metalingüística. ¿Está bien, hijo? ¿Se entiende? ¿Quién me preguntó? Sí, maestra, gracias. Correcto, Daniel. Gracias a ti por ayudarme a ampliar un poquito más la explicación. Bueno, entonces estamos aptos, listos para la pregunta número 3. Por favor, muchachos, van a correlacionar. A ver, esta es una pregunta clave, ¿ah? Clave, acá espero que todos saquen 20. Es el enunciado y la función. Y en la 2, más bonito todavía, porque tienen que asociar. Primero saber cuál es la función y luego el elemento que destaca. ¿Ya? A ver, 1 minuto y medio, porque acá sí necesitan más concentración, más tiempo. Listo, muchachos. A ver, dice, ¿quién redactó este informe? ¿Con qué va? ¿Apelativa? Apelativa. Correcto. Apelativa. Apelativa, sí, muchachos, bien. Luis, traje este diccionario. ¿Qué es? Referencial. Referencial. Correcto. Tus ojos son los luceros. Poética. Poética.
Poética. Ujú, muy bien. Me parece, me parece interesantísimo. Motiva. Emotiva. Emotiva. Ok. Y bueno, el último es metalingüística, ¿no? El verbo. Nos habla de la parte gramatical, es metaverbal. Y acá viene lo bueno. Aquí hay que escribir el elemento que destaca. Para saber cuál es el elemento que destaca, primero lo primero, hay que saber qué función es. A ver, ¿qué dicen? El referencial. Y si es función referencial, ¿qué elemento destaca? Referente. Referente. La B, Metalingüística y el código. Código. destaca el código, correcto. Leí el argumento de ave sin nido. Referente también. Claro, referente, porque es una función representativa. Siéntate, Karina, siéntate. Apelativa. Receptor. Es apelativa, pero me piden qué elemento destaca. Receptor. 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 Qué grata sorpresa, qué alegría, amigo. Emisor. Es emisor, Emisor. ¿no? Emisor. Porque es emotiva la función. Listo, 20 muchachos. Hoy día sí que estamos, pero súper bien. ¿Ya está? 20, 20. Vamos ahora con otro 20. Aquí tienen que identificar el dialecto estándar, cuál es, y si no cumple, hagan la corrección para decir, esta es la manera como debe corregirse. ¿Mm? A ver, tiempo otra vez para ustedes.
Listo, muchachos. Empezamos. ¿Qué dicen de la A? ¿Es estándar o hay algo para corregir? Hola, hola. A ver. Doceavo. Chicos, hay un error, ¿no es cierto? 12avo. Esta palabrita no corresponde porque se trata de un fraccionario. ¿Y qué debe venir? Un ordinal. ¿De cómo corregimos? ¿Cómo debe ser? ¿Pudo ocupar el? 12º. Excelente, hija. Así debe ser. El 12º, o puedo decir 12º. Ok, ya está. No es estándar la A. ¿Y la B? Dequeísmo. Veamos. Me alegra algo. Claro. Me alegra, ¿qué cosa? Que quieras mucho a tu amiga. Nada más se necesita eso. Entonces, esto no debe aparecer. Es incorrecto. Hay un dequeísmo. ¿Qué es un dequeísmo? Es el uso indebido, el uso inadecuado de la preposición. Me alegra eso. Que quieras mucho a tu amiga es el sujeto. El sujeto no debe empezar con preposición. Y la C, Delante de ti. excelente, hija. Muy bien tu aporte. Aquí hay un error. Espero que Julio lo diga delante de ti. Muy bien, no se acepta el adverbio con el posesivo. Debe ser delante de. Pronto tramitaré mi licencia de conducir. ¿Hay algo o está bien? ¿Está bien? Es correcto, está muy bien. Muy bien, hija. Esta es la clave. Ya está. Pero hay que analizar todo. Algo interesante encontraremos. Y la E El mente. El Mente. debe primer ser solo el Alegre último, ¿no? y Solo el último cortésmente. debe llevar. Claro, hijo, muy bien. Saludó alegre y cortésmente. Solamente se necesita el último adverbio con el sufijo. Acá debe ser alegre y cortésmente. Ujú. Es incorrecto, ¿no? Ya. Acá también dijimos que era incorrecto. La primera también. Ya. Todos los sábados se la hacía el cabello. Ah, ¿qué dicen de ese verbo? ¿Está bien o no? El tiempo. Se le Se placea. alisa, ¿no? Una precisión sería se alisa el cabello. Compraré una pasta, ya el rojito creo que ya nos ayuda para saber que eso está mal. ¿Cómo debe ser la forma correcta de esta palabra? ¿Qué tal?
Una pasta dental. Ya, claro. También es válido, ¿no? Y también es dentífrica, ¿no? Que ha sido acá a la inversa. ¿Ve? Si acá hacemos la corrección, nos va a dar esta posibilidad. Dentífrica. Listo, muchachos. Unos 20 más, por lo menos ya llegaron a 80 puntos. Si llegaron a 80, llegaron a 60, genial. Profesora, llegué solo a 40. No pasa nada. Estamos practicando. Nos equivocamos en clase, no hay problema. Pero en el examen es otra cosa. Ya no vamos a fallar en el examen. Entonces, ustedes pueden decir, ¿la clase fue un éxito? Si fue un éxito, qué bien. Hay que seguir repasando. Mi consejo es que esta tarde, aunque me hayas entendido todo, le des una mirada más. Y haz tus resúmenes, tu mapa conceptual, tu cuadro sinóptico. Con tus propias palabras trata de resumir. Aquel que solo escucha no llega al 100%. O el que solo observa. El que escucha, el que observa, el que habla y el que escribe, aprende más. Está poniendo en práctica las 4 habilidades. Entonces, en cada clase te voy a pedir que por favor dediques un tiempo para repasar. ¿Mm? Listo, muchachos. ¿Qué viene ahora? Viene la práctica. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Las 4 preguntas claves, fundamentales de la semana. Y la restante, se supone que ustedes lo van a revisar. O a lo mejor ya todos han contestado, pero ahora se trata de ver las 4. Las demás, ¿qué vamos a hacer? Las demás las vamos a ver, permítanme un segundito, voy a ver dónde está mi archivo de las 4 preguntas. A ver, un segundito, ese me pierden muchos archivos en la carpeta. Entonces pueden ir también en consulta académica. Si en mi curso no hay problema, no hay necesidad de ir todavía a consulta, pero quizá otros cursos, ¿no? De repente de ciencias, de números. Aprovechen, muchachos. Ya encontré mi carpeta, acá está, mi archivo. Tenemos las 4 preguntas elegidas. ¿Cuáles son? La 1, la 5, 8 y la 11. Con esas 4 que vamos a resolver, ¿están preparados ustedes para las demás? A ver, un par de minutos y comenzamos. Primero ustedes. La B, Miss. La B. ¿Segura? Vamos a ver. ¿O hay algo para hacer? ¿Algo para corregir? La E. Ya empezó. Cuando hay duda, es bueno para poder aclararlo. Hay que hacerlo juntos, a ver. José levanta la mano y mueve la mano. Ya, pongamos en esa situación. Levanta la mano y mueve la mano para detener el bus que lo llevará al trabajo. ¿Hay hablado algo? No. No, ¿no es cierto? No, Entonces hay que poner acá una pequeña corrección. No verbal. ¿Sí o no? ¿O ustedes ya tenían ese no? Yo recién lo estoy viendo acá. No, no estaba en la pregunta. En el oficial no está, ¿no? Ya, No. entonces sí hay que colocarle, porque mira, ¿qué pasa si yo me quedaba con la A?
Sigo, a ver, ¿qué más hay? No verbal, ya. ¿Por qué no podía ser táctil como la E? Cuando se dice que es táctil, es cierto que la información se capta a través del tacto, a través de movimientos, ¿no? Una palmadita, un apretón de manos, ya, ok. Pero había acá algo más que eso, que decía movimiento en general, ¿no? Levante el brazo, mueve la mano. Eso se presta más para gestual. Y que cuando ya abordó el ómnibus, ¿qué dice? Le dice enuncia, ¿no? Aquí habla. Enuncia un saludo cordial al chofer. Eso sí es verbal, verbal oral. ¿Mm? Ahora creo que sí. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo Sí. con la corrección? Por favor, póngale un no. No sé qué pasó. Al configurar algo, se habrá movido, lo han borrado, no lo sé. Pero debe estar no. Y trabajando en mi oficina, me comunicaron por medio de un mensaje de texto que mi hermano Daniel se había ganado una beca en una prestigiosa universidad. Los elementos receptor, código y circunstancias son allá, receptor. ¿Cuál podría ser receptor? Yo, a Yo, quien le envió el yo, mensaje. me. La Yo ¿no? que sería, yo está expresado con el pronombre me. Ujú. ¿Qué más? El código sería la lengua, ¿no es Lengua. cierto? Allá, entonces me quedo con la D o con la E. Ahora, ¿qué más? La Trabajando oficina. en mi oficina. O sea, la Sí, sí, sí. comunicación se da en la Oficina. oficina. Eso. Ya está. Con emoción marcamos D de dado. Y eso es más bonito todavía porque hay que analizar dos, elemento y función. Denle una miradita y voy a borrar esto para que me facilite escribir más rápido.
Listo, muchachos. A ver, me dicen, ¿qué elemento destaca? ¿Qué viaje tan placentero? Expresivo y Expresivo. emisor. Primero, el elemento es emisor y es la función expresiva. Correcto. Y la B, a ver, La receptora apelativa. Apelativo y receptor. correcto. Fática y canal. ¿Me escuchas? ¿Puedes oírme bien? Está dentro de lo que hemos mencionado, verificar el estado del canal. Claro que le podríamos ampliar algo más. Hola, aló, aló, ¿no? Alguna expresión más para que no se interprete como apelativa. Tengan cuidado acá. ¿Me escuchas? ¿Puedes oírme bien? Aló, aló, algo más, ¿no? Para precisar. Es el canal y se trata de una fática. Receptor y apelativo. ¿Qué es el pronombre? Excelente. Estamos en el receptor. Y metalingüística. Correcto, hija. Apelativa y es el receptor. Algunos verbos contienen o presentan contenido léxico, significa que estamos en el código, ¿no? Destaca el código y es metalingüística. Muy bien. Y cerramos con broche de oro. A ver, complete el siguiente texto según corresponda y marque la alternativa correcta. ¿Ya? En la estructura del fenómeno lingüístico, el lenguaje se caracteriza por ser Innato. innato, puede ser universal. Vamos a ver todavía qué más viene. La lengua se caracteriza por ser Social. social. Ya con eso tenemos la clave que es la C, ¿no? Porque el habla es psicofísica. Correcto, muchachos. Listo. La clave sería la C. Seguramente que ustedes ya han revisado el material. La pregunta número 1, ya sabemos la clave con la precisión que hemos hecho. Nos faltaría la pregunta 2. Se los digo para que comparen. Anoten por ahí, si no lo han contestado, ya más ratito, después del almuerzo, ¿no? Con calma. A ver, la 2 es la C. 2 es la C. 3, A de académicos. 4 es D de dado. La 5 fue D de dado, ya lo revisamos. 6, P de bueno. 7, E de estudiosos. En la 8 sí tenemos que analizar el elemento y la función. En la A es emisor, es emotiva. La B receptor, es apelativa. La C canal, porque es fática. En la D el receptor y es metalingüística.
Ya lo vimos esa, ¿no? La 9, B de bueno. La 10, la C. La 11, la C. Y la 12, B de bueno. B de bonito, bonita. Deseo que tengan una bonita tarde, muchachos. Un buen inicio de semana. Espero que se haya entendido la clase. Ya saben, revisen su material, repasen por la tardecita un par de minutos. Les va a ayudar mucho. Feliz de haberlos conocido, aunque sea de manera virtual. He disfrutado mucho sus compañías, sus intervenciones. Éxitos, me retiro. Chao.